nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el quinto mandamiento, la pregunta 416, que dice así: prohíbe también Dios en el quinto mandamiento perjudicar al prójimo en la vida espiritual. Sí, Dios en el quinto mandamiento prohíbe también perjudicar al prójimo en la vida espiritual con el escándalo. Entonces, el quinto mandamiento nos lo prohíbe quitar la vida a nuestro prójimo o herirlo en su vida, en su cuerpo o en sus bienes. Porque ir y dañarle las cosas al prójimo es pecado contra el quinto mandamiento también. Sino mucho más importante, no dañarlo en lo espiritual. La siguiente pregunta, 417, ¿qué es escándalo? Escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión que da ocasión a otro de cometer pecados. Esto es el escándalo en el sentido propio, en el sentido moral, en el sentido más del día a día. Cuando uno habla de escándalo, no piensa, pasó algo que llama la atención o indigna, ¿qué escándalo? Pero en términos técnicos, escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión que uno pueda cometer que dé ocasión a que otro cometa pecados. Entonces, ejemplos: chistes, por ejemplo, chistes de doble sentido, que dicen, si yo cuento un chiste así, estoy haciendo escándalo, porque doy ocasión al pecado de mi prójimo, o por oraciones, que yo empiece a hablar mal de otra persona, entonces doy ocasión de escándalo, de pecado, que el otro se sume y también ponga sus propias críticas. Las modas, por ejemplo, siempre es un clásico cuando sale el escándalo. La vestimenta de las mujeres, modas inmodestas, es un pecado, aparte de contra la modestia, el pudor y la pureza, de escándalo. ¿Por qué? Porque les da ocasión a muchos pecados, muchas malas miradas, muchos malos pensamientos. Y también pone el catecismo omisión. Claro, si por ejemplo, pongamos miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia, yo no lo cumplo, y por no cumplirlo doy ocasión a que otro diga, pues yo tampoco, y no lo hace, me queda escándalo. Que por mi incumplimiento el otro faltó también a eso. O no ir a misa, y por yo no ir, otro diga, ay, sí, tienes razón, que perece ir a misa. No va porque yo le di primero el mal ejemplo, pecado de escándalo. Y siempre el escándalo es un tema serio, porque si yo doy ocasión a pecado grave, es un pecado grave el escándalo. Volviendo al ejemplo de las modas, una mujer que se viste muy modestamente vestida, de manera grave, que puede dar ocasión a graves pensamientos malos contra la pureza, etc., está pecando mortalmente por el grave daño que hace a su prójimo, inducirlo a pecado mortal. La siguiente pregunta, 418, que es un poco lo que ya estamos diciendo: ¿es grave pecado el escándalo? El escándalo es pecado grave porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención con la pérdida de las almas. Fíjense qué concepto tan hermoso del catecismo. El escándalo tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención de las almas. ¿Por qué? Porque con el escándalo yo lo hago pecar y contribuyo a la pérdida de las almas, ya que la sangre de Cristo se pueda perder, por así explicar, en ese caso particular. Si ese prójimo peca y tal vez no se levante, se llega a condenar por ese pecado que yo lo induje a hacer, que yo le di ocasión con el escándalo. Y sigue diciendo la respuesta: da la muerte al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia, que es más preciosa que la vida del cuerpo, y es causa de una multitud de pecados. Entonces, por eso es que es muy grave, y de hecho es mucho más grave que yo induzca a alguien con el escándalo un pecado grave, un pecado mortal, a que vaya y asesine a un prójimo. Y eso no lo tenemos tan claro. Antes pensaríamos al revés. Si viéramos a alguien que por algo que hizo, por su culpa fulano, cometió pecado mortal, y vemos el de acá que fue y asesinó a alguien, diríamos, ay no, qué horror acá, y todo el mundo que... Y acá, ay sí, no, eso no estuvo bien, pero... Y no, es mucho peor acá. Es mucho más grave ante Dios que lo haya
inducido al pecado mortal por el escándalo, aquel de acá, que es un pecado gravísimo, haya ido y cometido un homicidio. ¿Por qué? Porque acá lo pudo haber matado, pero si era una persona que está en gracia de Dios, pues se va al cielo. Y acá le mata el alma. Y si no se logra levantar ese prójimo con el arrepentimiento, con la confesión, es un alma perdida. Y el alma vale infinitamente más que la vida del cuerpo. Y como bien dice el catecismo, también es el escándalo causa de una multitud de pecados en todos los sentidos. Volviendo al ejemplo de las modas, una mujer que se viste mal, el día del juicio, el espanto que se van a sacar todas las mujeres que fueron causa de pecado, que Dios les va a mostrar. Mira, cada día que te vestiste así, mira todos los pecados, mira todos los pecados que se cometieron por tu culpa, y tú eres responsable, porque eso es parte del escándalo. Yo no es como que me lavo las manos, yo carga sobre mí ese pecado de mi prójimo, porque yo le di ocasión, yo tuve que ver. Eso se va a ver en el día del juicio. Y otros ejemplos, cuando alguien va a vivir en unión libre, lo hace uno, lo hace otro, y luego todo el mundo vive en unión libre, porque todo el mundo lo hace. Y es lo normal, qué chévere. Todo el mundo peca con la novia, eso es lo normal, todo el mundo lo hace. Escándalo. Y así miles de ejemplos se podrían dar. Y cómo los escándalos van haciendo que se produzca una multitud de pecados, y cada vez más pecados. Por esto, sigue el catecismo, amenaza a Dios a los escandalosos con los más severos castigos. Por lo que decimos, porque destruyen la obra más grande de Dios, la redención. Mucho más grave que ir y asesinar gente, que está muy mal y gravísimo. Pero peor es uno ir a matar las almas con el escándalo que está en el mundo de hoy que vivimos, al orden del día. Salir uno de su casa ya es toparse con miles de escándalos. Con la gracia de Dios no hay que consentir, hay que rechazar, pero es el mundo tristemente que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, y se puede relacionar con el tema de hoy del escándalo, hoy que es el Día de la Mujer, pero que tiene, como todos sabemos, todo ese matiz de feminismo y liberación, y no hay el hombre abajo, y no hay que obedecer al marido, y el divorcio, y somos con toda esa tónica evidentemente anticatólica, y vaya si no se presta para el escándalo, en el sentido que decimos, de dar ocasión a muchos más pecados. ¿Por qué? Porque van a estar semidesnudas, a tratar de destruir la catedral, a incitar a más mujeres a caer en todas esas ideas anticatólicas, de lo que realmente no es una mujer como Dios quiere y manda, sino todo lo contrario, esclava del mundo y del pecado, porque ojo, mucha liberación femenina y nada de liberación. Esclavitud del mundo, del demonio y del pecado. Eso es lo que con el feminismo moderno se hace. Entonces, esa llamada liberación femenina. Entonces, imagínense la cantidad de escándalos, de pecados que un día como hoy en todo el mundo, porque es algo internacional, se cometen y se da ocasión, porque es como la palabra, claro, y se incitan unos a otros, ¿no? Se reúnen todos y ahí sí todos a la loca y a hacer un montón de males y miles de pecados, de pensamiento, de palabra, de obra, etc. Entonces, sí es gravísimo, bien grave el tema del escándalo. Dejamos aquí, Dios mediante, mañana veremos qué más nos enseña el catecismo sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.